Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2, donde, como ustedes recordarán, estamos en el capítulo 4, donde hemos titulado Teoría cinética de los gases. Bien, recordando brevemente lo que hicimos anteriormente, habíamos empezado con las leyes de los gases ideales, ¿verdad? Vemos la ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac. También nos hemos referido a la ecuación de estado, la ecuación combinada, donde hemos aclarado con ejemplos, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el concepto de velocidad cuadrática media. Bien, inicialmente tomamos un recipiente, en este caso en forma, cúbica podemos decir, ¿no es cierto? Donde en los ejes X, Y y Z, acá precisamente estamos tomando en cuenta este recipiente, ¿no? O una caja, como ustedes quieran. Y vamos a tomar en cuenta de que una molécula de gas se mueve antes dirigiéndose hacia la izquierda, choca con esta pared y después de chocar vuelve en sentido contrario, ¿no? Además vamos a tomar como referencia el eje X como positivo, ¿no es cierto? Como ustedes recordarán, en estas coordenadas que se tiene, si este lado es el eje X positivo, en sentido contrario será el eje X negativo, ¿verdad? Si este es el eje Y positivo, este lado será el eje Y negativo, ¿no? Si este lado es el Z positivo, este lado será el Z negativo, ¿no? O sea, estamos en 3 dimensiones, como ustedes podrán darse cuenta. Bien, te decíamos de que esta molécula de gas tiene este tipo de movimiento. Entonces acá indicamos una molécula de gas dentro de un recipiente de área A, estamos tomando en cuenta esta área, y longitud en este caso L, ¿no? La longitud L es de pared a pared, ¿no? Estamos tomando en cuenta. Ahora bien, en este caso la velocidad cuadrática media precisamente de esta molécula de gas se define como la velocidad es igual en raíz cuadrada 3 por P dividido entre Rho. ¿Pero qué es P? P es la presión del gas, ¿no? Y Rho es la densidad de este mismo gas, ¿no? En los apuntes que les he enviado por la plataforma, en este caso Moodle, está deducido esta formulita, ¿no es cierto? Quisiera que lo vean con cierto detenimiento, diremos, ¿no es cierto?, para ver cómo se deduce precisamente esta formulita, ¿no? Por otro lado, la energía cinética media de una molécula se define, en este caso, con S, una base tensiva, 3 medio K multiplicado por la T, ¿no? ¿Qué significa esta K? Esta K no es nada más que la constante de Boltzmann y tiene un valor de 1,68 por 10 a la menos 23. Las unidades Joule sobre molécula grado Kelvin, ¿no? Y T, obviamente, en este caso es la temperatura, ¿no? Es la temperatura del gas. Por otro lado, también definimos la energía cinética de un mol, el cual está definido como 3 medios R multiplicada por la temperatura, ¿no? Donde R, en este caso, es la constante universal de los gases. Y en función de Joule y mol grado Kelvin, como ustedes recordarán, hemos definido 8,31. Ahora esta T obviamente es la temperatura del gas, ¿no es cierto? Entonces estas son las 3 primeras fórmulas que vamos a considerar en esta primera parte, ¿no es cierto? Hablando de la teoría cinética de los gases, ¿no? Bien, para ir aclarando estos conceptos, a ver, vamos a plantearnos el siguiente ejemplo, donde indicamos, el gas oxígeno tiene una densidad de 1,43 kilogramos sobre metro cúbico.
a la presión atmosférica. Y esta presión atmosférica vamos a tomar en cuenta a nivel del mar, ¿no? La pregunta que acá nos planteamos es, inciso A, calcular velocidad media de sus moléculas. Una primera pregunta. La siguiente pregunta, inciso B, calcular energía cinética total de 1 metro cúbico de oxígeno. ¿De acuerdo? Bien, a ver, iremos respondiendo al inciso A, donde nos indica de que hallemos la velocidad media de sus moléculas. Para este caso vamos a aplicar esta fórmula precisamente de la velocidad cuadrática, en este caso media de los gases, el cual se ha definido como 3 por presión dividido entre la densidad del gas, ¿no? Ahora hay que aclarar de que en este caso el valor de la presión que vamos a utilizar es 1,013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Recordemos de que este valor se da a nivel del mar, ¿no? Ya indicamos en una clase anterior, ¿no es cierto? Y la densidad también es un dato conocido, estamos tomando en cuenta como 1,43 kilogramos sobre metro cúbico. Lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar en esta fórmula, donde realizando el reemplazo respectivo, realizando operaciones y sacando la raíz cuadrada, el valor que nos va a dar es 460,9 metros sobre segundo. Bueno, pero alguien dirá, ¿de dónde saca la unidad de metros sobre segundo? ¿No es cierto? Acá no se ve la unidad de segundo, ¿no? Pues recordemos de que Newton, ¿no es cierto?, es la unidad de fuerza, ¿verdad? Y está dada en este caso con las unidades de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, si en vez de Newton reemplazamos por estas unidades, ustedes notarán de que se ve simplificando, ¿no? Por ejemplo, kilogramo con kilogramo se simplifica, ¿no es cierto? Y también al simplificarse las unidades de metro, nos va a quedar el metro cuadrado y también nos va a quedar en este caso segundo cuadrado dentro de la raíz cuadrada. Y esas unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado de la raíz cuadrada va a salir simplemente como metro sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, hallamos esta velocidad media de las moléculas de este gas oxígeno. ¿Está claro? Bien, respondiendo al inciso B, donde nos pide que hallemos la energía cinética total, nos indica de 1 metro cúbico de oxígeno precisamente. Entonces, para este caso vamos a aplicar una otra fórmula que también ya la vimos para calcular esta energía cinética. A ver, vamos a indicar de la siguiente manera, ¿no? Respondiendo al inciso B. La fórmula que vamos a aplicar va a ser precisamente energía cinética, eso es lo que nos pide, ¿no es cierto? El cual está definido de la forma 1 medio la masa, velocidad al cuadrado. Obviamente esta velocidad es la velocidad media que hemos calculado, ¿no es cierto? Estamos hablando de velocidad cuadrática media. Si bien ya tenemos esta velocidad B, ¿no es cierto? ¿Cómo llamamos la masa? Pero mucho ojo, la masa en este caso de 1 metro cúbico de oxígeno, ¿no? Pero decimos, fíjense, tomando en cuenta la formulita de que la densidad es igual a masa sobre el volumen, ¿no es cierto? Entonces, de esta relación ya se puede despejar la masa, donde vamos a tener densidad multiplicado por el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando esa fórmula, ya va a ser posible reemplazar datos, ¿no? Donde esta densidad, rho, ¿no es cierto?, se refiere precisamente a la densidad del gas oxígeno, el cual está dada con el 1,43 kilogramos sobre el metro cúbico, ¿no? Y vamos a multiplicar en este caso por el volumen. Pero el volumen
que se tiene, en este caso, es 1 metro cúbico, ¿no? Entonces reemplazamos por 1 metro, en este caso cúbico, ¿no es cierto? Entonces realizamos las operaciones respectivas. Bueno, acá no es necesario, ¿no? Calculadora, 1,43 por 1 directamente nos va a dar 1,43. ¿Pero en qué unidades? En unidades de kilogramo, porque se va a simplificar metro cúbico por metro cúbico. Pues, por lo tanto, ya tenemos también el valor de la masa de este gas. Entonces, por tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula que ya la conocemos, donde la energía cinética es igual a 1/2, dijimos, ¿no es cierto? La masa es 1,43 kilogramos, ¿verdad? Y la velocidad que hemos calculado, en este caso de esas moléculas de gas, está dada con 460.9 metros sobre el segundo, ¿no? Pero elevado al cuadrado. Bien, realizamos esta operación, ¿no es cierto? Donde 460.9 vamos a elevar al cuadrado, multiplicamos por 1,43, dividimos entre 2, ¿no? Y el resultado, ¿en qué unidades nos dará? La energía se mide, como ustedes recordarán, jóvenes, en este caso, con las unidades que se tiene en joules, ¿verdad? ¿No es cierto? Tenemos kilogramo, metro, segundo. Entonces, la unidad de energía, en este caso energía cinética, precisamente va a ser joule. ¿Sí? ¿Cuánto de ese valor pueden calcular? A ver, no sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 151, 886.5. ¿Sí? ¿Qué tal? Ese es el valor que se obtiene. ¿Sí? Pero también fíjense, si aplicamos notación científica, va a ser lo mismo decir 1.518 por 10 elevado a la 5, ¿verdad? También en este caso en joules. Es lo mismo, ¿no es cierto? Acá estoy colocando exponente 5 porque si movemos la coma decimal hacia la izquierda, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Coloco la coma decimal acá la base 10 y su exponente 5. Da lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, esta es la energía cinética, pero en este caso, tomando en cuenta 1 metro cúbico de dicho oxígeno. ¿De acuerdo? Bien, para aclarar un poco más todavía los conceptos, a ver, veamos este otro ejemplo relacionado precisamente con energías cinéticas de los gases, ¿no? A ver, les indico, directamente, bueno, acá, inciso A colocaré, ¿no? Me voy directamente a la pregunta. Hallar el valor medio, decimos, hallar, indicaremos el valor medio, indicaremos, de la energía cinética, cinética, diremos, de las moléculas, indicaremos, de las moléculas, decimos, de un gas ideal, indicaremos el ideal, a ver, a 15 grados Celsius, y 120 grados Celsius, ¿no? Por otro lado, nos planteamos una otra pregunta.
diremos inciso B. También queremos calcular, indicaremos calcular la energía cinética, calcular, indicaremos la energía, diremos cinética, energía cinética, indicaremos, a ver, de un mol de gas ideal, decimos de un mol de gas ideal, bueno, entonces acá vamos a completar el enunciado. Energía cinética, decíamos, de un mol de gas ideal, de gas indicaremos ideal, a las mismas temperaturas. A las mismas indicaremos temperaturas. Bueno, significa eso de que también queremos calcular la energía cinética, en este caso, pero de un mol, ¿no es cierto? De este gas, la cual nos indica que está también a las mismas temperaturas, en este caso, de 15 grados Celsius y también 120 grados Celsius. ¿Está claro? A ver, iremos realizando la solución de este ejemplo, donde para calcular inicialmente la energía cinética de las moléculas de un gas ideal, vamos a aplicar la fórmula que también les indicaba, de que esta energía cinética es igual, les decía, a 3 medios la constante K multiplicada en este caso por la temperatura. ¿Sí? Recordando de que la K en este caso es una constante, ¿verdad? Se llama, hemos indicado la constante de Boltzmann, ¿no es cierto? Y esa constante de Boltzmann está dado con 1.38 por 10 a la menos 23, ¿no? A la menos 23, en este caso, en unidades de Joule sobre molécula, grado Kelvin, ¿no? O también conocido en este caso como la constante, les decía, de Boltzmann, ¿no? Bueno, Boltzmann es el apellido de un científico, ¿no es cierto? Que precisamente debido a las experiencias o a los experimentos que realizó, entonces llegó a este valor, ¿no? Es por eso que se llama la constante de Boltzmann, ¿no es cierto? A ver, entonces, aplicando esa definición, aplicando de la siguiente forma. Pero decimos antes, recordando siempre de que estas temperaturas, ¿no es cierto?, que nos dan, por ejemplo, 15 grados Celsius, vamos a tomar en cuenta como temperatura 1, ¿no? 15 en este caso grados Celsius. A ver, equivalente en grados Kelvin. ¿Cuánto es? Tienen que estar al tanto, ¿no? De esta conversión es directa. Lo cual significa de que vamos a sumar directamente 273, ¿verdad? A 15. ¿Sí? Entonces, sumando en este caso 273, el resultado va a ser 288 grados Kelvin. ¿De acuerdo? De igual manera, la temperatura en este caso 2, vamos a tomar en cuenta temperatura 2, en este caso 120 grados Celsius. A ver, sumando a 120, 273. ¿Cuánto sale? Ese resultado también va a estar en grados Kelvin. ¿No es cierto? Da 393, ¿verdad?
¿Está correcto? ¿Sí? Entonces trabajan siempre con con estas escalas, o más bien con esta escala, ¿no? De grados Kelvin. Una vez que van a realizar ya el reemplazo respectivo, ¿verdad? Bien, entonces como tenemos ya preparado los datos, diremos por tanto, ¿no? Volviendo a esta formulita, ¿no es cierto? Llamaremos energía cinética, en este caso 1. Hablamos siempre de media, ¿no? Va a ser igual al 3 medio, la constante K multiplicada por la temperatura, llamaremos temperatura 1, ¿no es cierto? Para reemplazar este primer valor de temperatura. De tal manera que esta energía cinética media, diremos, va a estar dada con 3 medios, la constante K. Y la constante de Boltzmann, en este caso, es 1.38 por 10 elevado a la menos 23. Las unidades son Joule sobre el mol grado Kelvin. Perdón, moléculas, ¿no? No es mol, es molécula, grado Kelvin. ¿No es cierto? Molécula grado Kelvin multiplicada por la temperatura 1. Y esa temperatura 1, en este caso, es 288 grados Kelvin, ¿no? Ustedes notarán de que se va a simplificar grados Kelvin con grados Kelvin. Y esta energía cinética media, 1, llamaremos, va a estar dada en unidades de Joule, ¿no es cierto?, sobre molécula. ¿Está claro? Bien, a ver, realicen esta operación. 288 multipliquen por 1,38 por 10 a la menos 23 y multipliquen por 3 y luego divídanlo entre 2. ¿Cuánto les da este valor de esta energía? A ver, vayan haciéndolo. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 5.96 por 10 elevado a la menos 21. ¿Está correcto? Por lo tanto, esta es la energía cinética, ¿no es cierto?, de las moléculas de este gas ideal, precisamente a esta temperatura T1 de 288 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Bien. A ver, realicemos un procedimiento similar, pero esta vez con la temperatura 2, con la T2. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar por el valor de esta temperatura en la fórmula que ya la conocemos. ¿No es cierto? Entonces decimos, en este caso, ¿no? Diremos la temperatura, en este caso 2. Entonces vamos a tener una energía cinética 2, donde la fórmula esta vez va a estar dada por el 3 medios, la constante multiplicada por la temperatura 2. ¿Sí? Energía cinética 2, media, va a ser igual a 3 medio, multiplicada por la constante de Boltzmann, el cual es igual, dijimos, a 1,38 por 10, elevado a la menos 23, pero en unidades de Joule sobre molécula de grado Kelvin, ¿no? Multiplicada por la temperatura T2, y esa temperatura T2 es 393 grados Kelvin. En forma similar, fíjense que en el anterior caso se va a simplificar grados Kelvin con grados Kelvin. Y este resultado de esta energía cinética vamos a obtener nuevamente en unidades de Joule, ¿no es cierto?, sobre molécula o por molécula. ¿Está claro? Ahora realizan esta operación. 1
1,68 por 10 a la menos 23, multipliquen por 393, luego por 3 y divídanlo entre 2. ¿Cuánto les da ese nuevo valor? A ver, yo obtengo 8,13 por 10 elevado a la menos 21. ¿Es ese valor? ¿Sí? A ver, vayan verificando. A ver. Vayan comprobando si efectivamente da ese valor. Es correcto, Inge. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa manera, fíjense, respondemos a la primera pregunta, ¿no es cierto?, donde nos pide que calculemos precisamente la energía cinética media, ¿no?, de las moléculas de este gas que estamos tomando en cuenta. Bien, respondiendo al inciso B, en este caso, donde también nos pide que calculemos la energía cinética, pero esta vez, fíjense, entiendan bien la pregunta. Nos dice por un mol, en este caso, más bien, de un mol de gas, en este caso ideal. Ya no molécula, ¿no? Sino el mol. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, utilizando la formulita en este caso, bueno, respondiendo al inciso B, decíamos, para responder a estas preguntas vamos a tomar en cuenta, en este caso, la fórmula de la energía, el cual está definida con el 3 medio, la constante R multiplicada por la temperatura. ¿Sí? Esta es la fórmula que se utiliza ahora para hallar la energía cinética, les repito, de un mol de gas ideal, no de una molécula. Cuando se habla de una molécula, se aplica directamente esta fórmula. ¿Están de acuerdo? Y cuando se habla de un mol, les repito, aplicamos esto. 3 medio RT. Ahora, esta R ustedes ya la conocen, ¿no? Es la constante universal, en este caso, de los gases, ¿no es cierto? Pero ahora, este valor de R, el que vamos a utilizar ahora, ¿no? Vamos a tomar en cuenta 8,31 unidades de Joule sobre el mol grado Kelvin. Este es el valor que vamos a tomar en cuenta ahora, ¿sí? Una forma de que se den cuenta también rápidamente es de que la constante de Boltzmann utiliza Joule molécula, ¿sí? Por grado Kelvin. Mientras que la constante universal de los gases utiliza Joule sobre mol, ¿verdad? Grado Kelvin. ¿Sí? Entonces, tengan bien claro, ¿no es cierto?, la diferencia entre estas dos fórmulas, ¿no? Energía cinética media, en este caso, de las moléculas de un gas, y la energía cinética, en este caso, de un mol de gas ideal, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, como tenemos la formulita ya, rápidamente podemos hacer ese emplazo respectivo, pero recordando de que, indicamos la temperatura 1, en grados Kelvin, acá está, hemos tomado en cuenta 288 grados Kelvin, ¿no es cierto? A ver, también hemos tomado en cuenta nuestra temperatura, ¿no? Donde la temperatura 2, la cual es 120 grados Celsius, llevado a Kelvin, es directamente 393 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con esos datos ya vamos a poder hallar estos valores de la energía, en este caso cinética, ¿no? Entonces acá les indico, para T1, cuyo valor ya la conocemos, entonces llamaremos en este caso E1, energía cinética 1, y esto va a ser igual a 3 medios, ¿no? La constante R, pues esa constante R es 8,31 Joule sobre el mol
grado Kelvin. Y multiplicamos por la temperatura, en este caso vamos a tomar en cuenta temperatura 1, ¿no es cierto? La cual es igual a 288 grados de Kelvin, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a hallar esta primera energía cinética. Pero las unidades de este resultado van a ser, a ver, si antes simplificamos grado Kelvin con grado Kelvin, ¿no es cierto? Va a estar dada en este caso Joule o joules, no como ustedes quieran, dividido entre, en este caso, el mol. ¿De acuerdo? Ahora multiplicamos 288 por 8,31 por 3 y dividimos entre 2. ¿Verdad? Y este resultado sale, no sé si están de acuerdo conmigo, 3589.9, ¿no? En unidades de joules sobre mol en este caso. ¿Está claro? Bien, en forma similar resolvemos para la otra temperatura. Hablamos de la temperatura 2, ¿no es cierto? Donde vamos a aplicar también esta fórmula de la energía cinética de 1 mol de gas ideal. Bueno, acá decimos para la temperatura T2. Este caso, la temperatura T2 es 393 grados Kelvin, lo cual nos permite aplicar la fórmula de energía cinética 2, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a 3 medio R multiplicada por la temperatura T2. Ahora, esta E2 va a ser igual a 3 medios. La constante R, bueno, vamos a copiar el 8,31 Joule sobre el mol grado Kelvin, ¿no? Y multiplicado por la temperatura 2, en este caso 393 grados Kelvin. Nuevamente simplificamos grado Kelvin con grado Kelvin. Y este resultado de esta energía vamos a obtener nuevamente en Joule sobre mol. ¿De acuerdo? Y nuevamente realizamos esta otra operación, ¿no es cierto? Y el resultado da, no sé si están de acuerdo conmigo, 98,7 Joule sobre mol. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma vamos hallando estas energías tomando en cuenta precisamente este gas ideal. ¿De acuerdo? Bien, vamos a plantearnos un nuevo subtítulo. Decimos velocidad. Velocidad, diremos cuadrática. Bueno, velocidad cuadrática media. Hablamos siempre de los gases ideales. En función de la temperatura. En función de la temperatura. A ver. Acá vamos a considerar ya otra fórmula. Muy utilizada también energía cinética de los gases, ¿no? Ahí decimos. Se define mediante. Se define, indicaremos mediante. Bueno, hablando de esta otra velocidad, ¿no? De que la velocidad media, en este caso, es igual a la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de 3, la constante R multiplicada por T, la temperatura, y dividido entre el peso molecular. Esta es la fórmula que ahora se toma en cuenta para esta velocidad cuadrática media.
¿no? Recordando de que los elementos que participan en esta formulita, decimos, donde R es, recordamos, la constante universal de los gases. Bueno, indicamos de los gases, ¿no? La T es la temperatura. Es la temperatura, en este caso, del gas, ¿verdad? ¿No es cierto? Hablamos de la temperatura. Pero también participa en este caso la M mayúscula. Pero esta M mayúscula es el peso molecular del gas precisamente, ¿no? Y cuyos valores, fíjense, para varios gases ya están tabuladas, ¿no? El valor de esta M, para algunos gases, ¿no es cierto?, ya está en tablas, ¿no es cierto? Entonces decimos, en este caso, M es el peso molecular, ¿no?, del gas, en este caso, que vamos a tomar en cuenta. Pero además, también este peso molecular, fíjense, se define como la masa del gas, ¿no es cierto? Dividido en este caso entre N, que es el número de moles, ¿no? Pues acá aclaramos donde decimos M, en este caso es la masa del gas, masa indicamos del gas, y esta N es el número de moles, ¿no es cierto? Indicamos es el número de moles, ¿no? Número de moles. Es por eso de que las unidades en las cuales va expresada el peso molecular, acabo de colocar, ¿no es cierto? Sus unidades, en muchos casos, es gramo sobre mol, ¿no? Entonces, estas son las unidades, les repito, del peso molecular. ¿Están de acuerdo? Entonces también iremos familiarizándonos poco a poco con estas fórmulas, las que les mostré anteriormente, y también esta otra fórmula, ¿no? Les repito, son muy a menudo utilizadas en problemas de teoría cinética de los gases, ¿no es cierto? Donde ustedes podrán tomar en cuenta de que el más utilizado en los datos, en este caso, es la temperatura, ¿no? La temperatura es un factor importante para analizar la teoría cinética precisamente de los gases, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, se nos va acabando el tiempo. Haremos un descanso de 10 minutos y luego vamos a aclarar con algunos ejemplos el uso precisamente de esta formulita. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, un descanso de 10 minutos y volvemos.